Algunas señales del narcisismo son obvias: arrogancia, frialdad, necesidad de atención, pero las señales más peligrosas son las que no percibes. El narcisista, sea hombre o mujer, es un maestro en disfrazar el control con gentileza y la manipulación con preocupación. Se acerca despacio, dice lo que quieres escuchar y crea la sensación de seguridad, hasta que un día te das cuenta de que tu vida gira alrededor de él. Al principio todo parece amor, pero poco a poco empiezas a dudar de ti mismo, cambias tu forma de hablar, de actuar, de ser, y llamas a eso amor. El narcisismo es silencioso. Comienza con halagos, promesas y miradas dulces, y termina con culpa, miedo y confusión. Pero hoy vas a descubrir las 8 señales secretas que el narcisista intenta ocultar a cualquier costo. Y cuando entiendas cada una de ellas, te darás cuenta de que el poder nunca estuvo en sus manos, siempre estuvo en las tuyas. Señal 1. El halago estratégico. El narcisista domina el arte del halago como quien afina un instrumento. Sabe la nota exacta que hace vibrar al otro. El problema es que ese sonido es falso. Halaga aquello de lo que más dudas en ti mismo. El cabello que pensabas que era feo, la timidez que siempre intentaste esconder, el esfuerzo que nadie veía. Pero el estoicismo enseña que donde hay necesidad de aprobación, hay vulnerabilidad. Detrás del encanto, el halago es un anzuelo. Parece cariño, pero lleva una intención sutil: mantenerte dependiente de su mirada para saber quién eres. La táctica es simple: transformar el afecto en control. El narcisista dice: me encanta cuando haces eso, y el subtexto es: sigue así, porque me sirve. La víctima, sin darse cuenta, pasa a moldear su comportamiento para seguir recibiendo ese brillo de validación. El narcisismo se alimenta de eso, de ver al otro actuar como un espejo emocional. Y cuanto más refleja el espejo, más cree tener poder. Por eso, el halago de él nunca es sobre ti, es sobre el control que ejerce cuando sonríes al escucharlo. Es fácil caer en ese ciclo porque el halago toca un punto que todos tenemos: la necesidad de reconocimiento. El estoico, sin embargo, respondería diferente. Agradecería, pero no dependería. Entiende que el valor personal no viene de la opinión de nadie. ¿Quieres un ejemplo práctico? La próxima vez que alguien te halague de forma exagerada, observa si hay un pero escondido después. Si lo hay, eres increíble, pero andas diferente. Desconfía. El verdadero afecto no impone condiciones, solo reconoce. La forma de romper ese patrón es simple, pero exige presencia. En vez de buscar aprobación, practica el halago interno. Habla bien de ti mismo. Reconoce tu esfuerzo antes de que alguien lo haga. El narcisismo pierde fuerza cuando dejas de reaccionar al anzuelo y pasas a observar la intención. Eso es lo que el estoicismo llama autodominio. No negar el afecto, sino elegir cuándo es realmente genuino. Porque al final, el halago estratégico solo funciona en quien todavía no ha aprendido a validarse solo. Señal 2. El silencio calculado. El silencio de un narcisista no es ausencia de palabras, es presencia de control. Aprendió que desaparecer es una forma de dominar. Mientras el otro se angustia, intentando entender qué hizo mal, él observa desde lejos, alimentándose de la duda que plantó. El estoicismo enseña que el verdadero poder está en no reaccionar al caos, pero el narcisismo se vale exactamente de esa reacción emocional. Transforma la ausencia en castigo y, en el fondo, cada minuto que pasas explicándote es una victoria para él. Ese tipo de silencio es estratégico. No es pausa, es manipulación. Cuando desaparece a propósito, quiere provocar inseguridad. Quiere que lo busques, que pierdas la calma, que lo extrañes. Así es como confirma que todavía tiene dominio sobre tus emociones. Y cuanto más intentas entender,
más refuerza la narrativa de que está en control. Es un juego psicológico sutil, pero devastador, donde el silencio se vuelve un arma y la comunicación una trampa. El secreto para lidiar con eso es no entrar en el juego. Un estoico, frente al silencio calculado, respondería con serenidad, no porque sea frío, sino porque entiende que no toda ausencia merece interpretación. ¿Quieres un ejemplo práctico? Cuando alguien desaparezca sin explicación, no llenes el vacío con suposiciones, llénalo con presencia. Lee, medita, sal a caminar, escribe sobre lo que sientes, pero no te sometas al teatro de la desaparición. La indiferencia es el antídoto del narcisismo. El narcisista teme el silencio que no controla. Cuando percibe que tu alejamiento no genera desesperación, el juego se invierte, se inquieta, intenta acercamientos, cambia de táctica, porque lo que alimenta el narcisismo es el impacto que causa. Cuando ese impacto desaparece, pierde la fuerza. El estoicismo enseña: no hay castigo más poderoso que la paz de quien no necesita reaccionar. Es en ese instante que el manipulador entiende: el poder nunca fue suyo, fue tu autocontrol lo que intentaba robar. Señal 3. La bondad condicional. La bondad de un narcisista es una vitrina, bonita por fuera, interesada por dentro. Es gentil, pero solo cuando hay testigos. Afectuoso, pero solo si hay retorno. El narcisismo transforma gestos en moneda de cambio, y lo que parece generosidad es, en realidad, inversión emocional. Da esperando algo a cambio: reconocimiento, obediencia o gratitud eterna. El estoicismo, en cambio, enseña que la virtud verdadera no busca aplausos, existe por sí sola. Es justamente ahí donde los caminos se separan, el del manipulador y el del sabio. Fíjate, cuando el narcisista ayuda, siempre hay un «yo hice esto por ti» resonando entre líneas. Dona, pero cobra; sonríe, pero contabiliza. Y cuando el retorno no llega, se transforma en mártir. Nadie valora lo que hago. Esa es la trampa de la bondad condicional. Hacer que el otro sienta culpa por no inclinarse ante el favor recibido. Es un ciclo de dominación disfrazado de altruismo. El manipulador no quiere ser bueno, quiere ser indispensable, y para eso necesita que te sientas en deuda constante. El ejemplo más común está en las relaciones cotidianas. Te ayuda en un momento difícil, pero usa eso como argumento en cada discusión. Te presta apoyo, pero después cobra fidelidad emocional. Por eso el estoicismo valora la intención por encima del gesto, porque una buena acción, cuando nace del ego, lleva veneno. La sabiduría está en percibir cuando el cuidado viene acompañado de chantaje, y la mejor defensa es simple: gratitud sincera, pero sin sumisión. La cura comienza cuando aprendes a recibir sin someterte, decir gracias sin deber nada. Cuando entiendes que la generosidad verdadera no exige trofeos y que el bien hecho en silencio vale más que el exhibido en público. El narcisista odia eso, porque su bondad es un contrato invisible y el estoicismo lo rompe sin ceremonia. El día en que dejes de sentirte culpable por no retribuir manipulación disfrazada de amor, el poder cambia de manos, y el manipulador pierde el brillo que solo se reflejaba en quien todavía no sabía ver. Señal 4. La inversión de culpa sutil. El narcisista es un artista de la distorsión. Domina la habilidad de invertir los papeles con una sutileza casi hipnótica. Cuando es confrontado, no se defiende. Manipula. Cambia el foco con una frase simple: disculpa si entendiste mal. Y listo. La culpa cambia de dirección. El error deja de ser suyo y pasa a ser de tu percepción. El narcisismo es eso, un teatro donde la víctima termina pidiendo disculpas por haber sido herida. El estoicismo, por otro lado, enseña que no se debe luchar contra el caos, sino observarlo sin dejarse arrastrar.
Esa inversión es una de las tácticas más peligrosas porque toca el centro de la cordura emocional. Poco a poco empiezas a dudar de tu propia memoria, de tu propia lógica, de tu propio dolor. Y cuando te das cuenta, estás pidiendo disculpas por algo que no hiciste. Ese es el ápice de la manipulación, transformar la realidad en niebla. El narcisista sabe que el caos confunde y la confusión debilita. Por eso nunca grita, planta dudas. Su juego no es sobre quién tiene razón, sino sobre quién pierde la confianza en sí mismo primero. Para romper ese ciclo, se necesita una mente anclada, como enseña el estoicismo. Cuando alguien distorsione tus palabras, no intentes explicarte 1000 veces. Explícate una vez. Después, observa el silencio. Si la persona quiere entender, entenderá. Si no quiere, el problema es suyo. Un ejercicio práctico es registrar por escrito los hechos de situaciones repetitivas. Sirve como recordatorio para ti mismo. El narcisismo prospera en la confusión, pero muere ante la claridad. Y la claridad es algo que solo se mantiene cuando te niegas a entrar en la niebla emocional del otro. El narcisista odia a quien mantiene la calma, porque su dominio depende de tu reacción. Cuando dejas de justificarte, pierde el guión. Cuando mantienes la compostura, pierde el control. Es la paradoja perfecta. Cuanto más intentas probar inocencia, más te culpa. Pero cuando aceptas la verdad, que la culpa nunca fue tuya, el juego termina. El estoicismo llama a esto sabiduría silenciosa. Entender que no toda acusación merece defensa. A veces, la respuesta más poderosa es la paz de quien no necesita probar nada. Mira el primer comentario fijado. Hay algo ahí que puede ayudarte mucho. Señal 5. El control disfrazado de cuidado. Pocas cosas son tan peligrosas como el control disfrazado de amor. El narcisista domina este arte con maestría. Se presenta como alguien protector, atento, preocupado por tu bienestar. Pero, detrás de la dulzura, existe una red de vigilancia silenciosa. Quieres saber dónde vas, con quién hablas, qué te pones, y todo eso viene envuelto con la frase más manipuladora del mundo. Solo quiero tu bien. El narcisismo es así, camuflado de celo, pero sostenido por miedo de perder el mando. El estoicismo, en cambio, enseña que el verdadero amor respeta el espacio del otro, no lo invade. Ese tipo de cuidado es traicionero porque parece cariño, pero es prisión. El narcisista va disminuyendo tus elecciones en nombre de la protección. Eso es peligroso. Esas personas no te hacen bien. Prefiero cuando te quedas en casa. Poco a poco, el aislamiento se instala y el control se vuelve rutina. La víctima pasa a confundir posesión con afecto. Así es como el narcisismo transforma el amor en dependencia y la preocupación en cárcel emocional. Es una prisión sin rejas, donde el carcelero sonríe mientras cierra las puertas. El estoicismo, sin embargo, ofrece una salida: el discernimiento. El sabio observa la intención antes de reaccionar a la emoción. Cuando alguien intente dictar tu vida por amor, pregúntate: ¿este consejo me libera o me limita? Esa es la regla que separa el cuidado genuino del control disfrazado. ¿Quieres un ejercicio práctico? Pasa un día tomando pequeñas decisiones sin consultar a nadie. Elige qué comer, qué ponerte, a dónde ir. Es un entrenamiento simple, pero poderoso, porque devuelve al cuerpo la sensación de autonomía que el narcisismo intenta borrar. El narcisista odia cuando empiezas a pensar por tu cuenta, porque no quiere una pareja, quiere un espejo que refleje sus voluntades. El estoicismo enseña que la libertad no es ausencia de vínculos, es presencia de conciencia. Y cuando empiezas a actuar guiado por tu propia razón, el manipulador se desespera. El «solo quiero tu bien» pierde el encanto. Y es en ese momento que percibe lo que más teme, que tu bien ya no depende de él, sino de tu capacidad de escucharte y de protegerte. Señal 6. La víctima perfecta.
Cuando el narcisista es confrontado, no reacciona, actúa. En un abrir y cerrar de ojos, el agresor se transforma en víctima y el verdadero herido pasa a ser el villano de la historia. Es un giro teatral que confunde hasta las mentes más lúcidas. Llora, dramatiza, habla de decepción y usa el sufrimiento como escudo moral. Y lo peor, lo hace con tanta convicción que quien lo enfrenta empieza a dudar de su propia lucidez. El narcisismo tiene ese poder de invertir papeles, y el estoicismo nos recuerda que, ante la actuación, el sabio observa el guión sin perderse en la trama. Esa performance de victimización no nace del arrepentimiento, sino de la necesidad de retomar el control. El narcisista entiende que, si logra despertar culpa, recupera poder. Y es exactamente eso lo que hace. Se pinta de incomprendido, de alguien que solo quiso el bien, y de repente el foco del dolor cambia de lugar. La víctima pasa a sentirse cruel por reaccionar. Este truco psicológico es el pegamento que mantiene la manipulación en pie, porque el manipulador prefiere ser visto como herido que como responsable. El ejemplo más común está en las discusiones cotidianas. Confrontas algo injusto y él responde: «Vaya, me estás atacando», o «No merezco este trato». Sabe que el sentido de empatía es una brecha emocional y lo usa como arma. El estoicismo, sin embargo, enseña que empatía no es sumisión. Ser compasivo no significa aceptar el teatro de la culpa. Un ejercicio práctico: cuando alguien intente invertir la situación, respira y pregunta con calma: «¿Por qué dices eso?». Esa pregunta desarma al manipulador y devuelve el foco al punto central. La víctima perfecta es la máscara más eficiente del narcisismo porque transforma la compasión en debilidad. Pero el sabio sabe que piedad sin discernimiento es autodestrucción. El estoicismo invita a la observación fría. Ve el llanto, pero percibe la intención. Ve el dolor, pero entiende el contexto, porque quien realmente siente busca reparar. Quien actúa busca control. Cuando aprendes a ver más allá de la escena, el encantamiento se deshace. Y el narcisista por primera vez se ve sin público y sin poder. Señal 7. El espejo emocional. Al principio, el narcisista parece la persona perfecta. Le gustan las mismas cosas que a ti, habla de la misma manera, comparte las mismas ideas. Es casi aterrador como parece entenderte, pero no es sintonía, es estudio. Observa cada detalle, cada expresión, cada palabra. Copia lo que te inspira, lo que te emociona y lo que te conquista. Así es como el narcisismo crea la ilusión del alma gemela. El estoicismo, sin embargo, enseña que no toda semejanza es conexión. A veces es solo reflejo, una estrategia para conquistar sin mostrar quién realmente es. Esa táctica es eficiente porque activa el instinto de confianza. Al fin y al cabo, quien se parece a nosotros parece seguro. El problema es que el espejo no tiene vida propia. Refleja lo que ve hasta que se cansa. Cuando el vínculo está establecido, el narcisista empieza a rebelarse. El mismo que decía «adoro eso de ti», ahora critica. Lo que antes era admiración se vuelve competencia, desmonta la imagen que creó y muestra la verdad. El reflejo nunca fue sobre ti, fue sobre lo que él necesitaba ser para atraparte. El juego es emocional y el tablero es tu empatía. Un ejemplo práctico de esto es el inicio de muchas relaciones abusivas. Todo es rápido, intenso, demasiado profundo. En pocos días habla de futuro, admira tus cualidades, te llama especial. Eso no es amor, es estudio. El estoicismo diría: observa la constancia, no el discurso. El verdadero carácter se muestra en el tiempo, no en el encanto inicial. Si la intensidad viene antes de la confianza, hay manipulación escondida. Y la prueba más simple es el silencio. Quien es verdadero permanece igual cuando la euforia pasa. El narcisista odia cuando el espejo se rompe,
Cuando empiezas a percibir que la semejanza era táctica, no conexión, se desestabiliza. El narcisismo depende de reflejos para existir. El estoico, en cambio, busca autenticidad. Prefiere ser comprendido por pocos que admirado por todos. Y eso es lo que destruye al manipulador. Ver a alguien que no necesita espejos para saber quién es. Porque al final, la libertad comienza cuando dejas de enamorarte del reflejo y decides amar tu propia imagen sin necesitar aprobación. Señal 8. El desdén. Después del descarte. Cuando el narcisista pierde el control sobre alguien, no lo acepta. Reescribe la historia. Finge indiferencia. Esparce mentiras. Actúa como si nunca hubiera significado nada. Es el teatro del desdén. Pero detrás de la frialdad existe una herida narcisista latiendo. El narcisismo no soporta el abandono, porque el vacío que carga se vuelve insoportable cuando ya no hay alguien para llenarlo. El estoicismo enseña que la verdadera fuerza está en aceptar la pérdida con dignidad. Pero el narcisista no sabe perder, necesita destruir para no sentir. Ese desprecio calculado es un intento de revertir el guión. Si te ignora primero, puede fingir que no fue dejado. Por eso notarás que después del alejamiento cambia el discurso. Pasa a tratarte como alguien menor. Intenta disminuir tu importancia. A veces hasta te imita para probar que sigue mejor que nunca. Es pura actuación, porque en la práctica todavía te observa, incluso en silencio. El desdén es el disfrazar del arrepentimiento. Es la máscara que lo protege de lo que más teme, ver que finalmente estás en paz sin él. La reacción más poderosa es lo opuesto de lo que espera. El estoicismo enseña que el verdadero triunfo no está en probar nada, sino en no necesitar probar. Cuando el manipulador intente provocarte con indiferencia, responde con serenidad. No te expliques, no confrontes, no devuelvas el ataque. Vive, invierte en ti, en paz, en silencio. ¿Quieres un ejemplo práctico? Transforma el tiempo que gastarías reaccionando en tiempo de creación. Lee, cuida tu cuerpo, aprende algo nuevo. Lo que el narcisista llama debilidad, el estoico llama evolución. El narcisista teme lo que no controla, y nada es más incontrolable que la persona que se cura. Cuando dejas de luchar por explicaciones y empiezas a elegir tu tranquilidad, él lo siente, y eso lo destruye. Su desdén no es señal de poder, es confesión de vacío. El narcisismo muere cuando no encuentra público, y es en ese silencio que la verdad se revela. Quien te desprecia después de perderte nunca te amó, solo necesitaba el reflejo que ofrecías. Pero ahora el espejo se rompió, y finalmente la luz se refleja solo en ti. Si llegaste hasta aquí es porque estás cansado de sufrir y quieres respuestas de verdad. Entonces comenta: elijo mi paz. Esa frase no es solo un comentario, es un acto de valentía, un voto silencioso de quien decidió liberarse. Porque ahora sabes lo que estaba detrás de las máscaras, y entender eso lo cambia todo. Pero la cura no ocurre solo con conocimiento. Comienza cuando das el próximo paso con conciencia y fuerza interior. Y por eso necesitas leer el ebook Venciendo al Narcisismo. Este libro virtual llega directo a tu celular y a tu correo electrónico para que empieces a leer de inmediato. En él muestro paso a paso cómo liberarte emocionalmente, recuperar el control de la mente y recomenzar sin miedo. Es una lectura esencial para quien quiere vencer de verdad, no solo sobrevivir. Si este video abrió tus ojos, el libro abrirá tus alas. Junto con el ebook, también recibes 2 materiales complementarios. Uno, sobre el lenguaje secreto del narcisista, para entender lo que realmente comunica detrás de las palabras, y otro, sobre autoconfianza y reconstrucción emocional, para ayudarte a fortalecerte desde adentro hacia afuera y nunca más caer en el mismo patrón. El enlace está justo abajo.
en el primer comentario fijado. Haz clic, lee y comienza ahora. Y si este video tocó algo en ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No estás solo ni sola. Y aquí, en cada nuevo video, descubrirás que vencer al narcisismo es, sobre todo, reconquistar tu paz. Hasta el próximo video.